Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el programa y vamos con la unidad de dermatología. Vamos a ver la clasificación de los problemas dermatológicos, las enfermedades más comunes, ectoparásitos, endocrinas, infecciosas, inmunológicas, ambientales, nutricionales, etcétera. Y bueno, primero vamos a empezar como siempre, recordar un poquito de lo que es la anatomía. Ustedes son expertos en anatomía, entonces, por lo tanto, pues ya conocen todas estas partes. Primero sabemos que el órgano más grande del cuerpo, pues es la piel. Y como tal, pues sabemos que está formado por tres grandes estratos, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Recordando que la epidermis, por las etimologías grecolatinas que habíamos mencionado, epi, pues que está sobre el extremo o la superficie, que bueno, pues epidermis quiere decir que es la capa más externa de la piel. Luego tenemos la dermis, que es la que está intermedia, y finalmente hipo de abajo, hipodermis, que es donde está lleno de grasa. Entonces, primero empezamos con la epidermis. La epidermis pues es donde están varios estratos. Estos estratos es el basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. En la epidermis se encuentran los melanocitos, que son los que dan la pigmentación, y los queratinocitos, que son los que dan la estructura, la queratina. Es importante recordar que se tarda 21 días en regenerarse la epidermis, por lo tanto, la mayoría de los baños, nuestras especies, en perros y gatos, pues se recomiendan cada 21 o 22 días, que es en lo que se trata, en lo que se tarda, perdón, en reponerse todos estos estratos de la epidermis. Luego tenemos la dermis, que es donde hay más estructuras importantes, como los vasos sanguíneos, las glándulas sebáceas, sudoríparas, etc. Aquí están los mastocitos, que se encargan del sistema inmune local, el folículo piloso, que es donde está el pelo, los pelos táctiles y los pelos en general. Las glándulas sebáceas, recordando que las glándulas sebáceas es donde se almacena este sebo que da la grasa a la piel. Y es muy importante porque hay muchos productos últimamente que se han generado, como el fipronil para las pulgas, que se deposita en la glándula sebácea. Entonces, el vehículo que tiene el fipronil se deposita en la glándula sebácea, y si ustedes a las 24 horas mojan al perro, pues ya está en la glándula sebácea, entonces no se cae este medicamento. Y cada vez que la glándula sebácea está descargando su secreción sebácea, pues está administrando el producto. Entonces es una maravilla este tipo de vehículos para diferentes medicamentos, sobre todo para pulgas, garrapatas, sarnas, etcétera. Luego tenemos las fases. Recordemos que en la mayoría de los perros y de los gatos se tiene la caída de pelo de forma normal. Esto quiere decir que el pelo tiene varias etapas, que es la anagen, catagen y telogen. Recordando que la primera es la anagen, que es cuando el pelo nace, cuando está desarrollándose en el folículo piloso. Luego tenemos la catagen, que es como una etapa eh, sin cambios, digamos, que es cuando está protegiendo mayormente el pelo a la piel. Y luego tenemos el telogen, que es cuando el pelo muere, por así decirlo, que es cuando el pelo ya no está funcionando y se desprende del folículo, del folículo piloso, y esto hace que haya más pelo. Entonces, cuando la gente nos dice es que mi perro tira mucho pelo, pues la recomendación, aparte de fortalecer los mastocitos, que es parte del sistema inmune local de la piel, con ácidos grasos o con una mejor alimentación, pues se recomienda el cepillado para eliminar todos los pelos que se encuentran en telogen, y así poder tener una menor cantidad de tirar pelo. Pero hay que explicarle esto a los propietarios, que el pelo pues está constantemente cayendo y que empieza una producción más de pelo nuevo cuando empieza la primavera, cuando empieza el invierno. Entonces va a haber épocas donde tire más pelo el perrito. Ajá. Y bueno, finalmente la hipodermis, que es una capa donde únicamente está grasa, están los triglicéridos, y es, digamos, la capa más grande en algunos perritos, sobre todo en los obesos, que hay más eh, triglicéridos, hay más grasa entre lo que es la piel y lo que es el músculo. Luego tenemos las funciones. Bueno, parte de las funciones, primero tenemos que es una barrera circundante. Esto quiere decir que está atrapando todo lo que son los músculos, todo lo que son
eminencias óseas. Recordemos que hay algunas eminencias óseas como la cresta tibial, como el olecranon, que no hay muchos músculos y que están muy expuestas a la piel. Y que bueno, la piel tiene que tener una buena elasticidad para poder tener esta barrera circundante y permitir el movimiento del paciente. Una protección ambiental, porque esto ayuda a frío, a proteger del ambiente del frío, del calor, de la humedad, de la sequía, para tener como esta diferenciación y que no entre cualquier temperatura al organismo de nuestros pacientes. Movimiento y forma, bueno, también tiene que ver con esta barrera circundante, pues les da la forma a los perritos, a los gatitos, les da esta forma que tiene cada una de las razas dependiendo de su estructura genética. Termorregulación, recordemos que una de las principales fuentes de eliminación y generación de temperatura pues es la piel. Si nosotros queremos calentar a un perrito, pues basta con ponerle una cobija que no esté húmeda, que no se haya orinado, tanto la cobija como el paciente, para poder llegar a producir calor, porque la misma piel genera calor. O si queremos refrescar a un perrito, también lo podemos hacer mojándolo y la misma piel va a empezar a eliminar el calor. Sirve de excreción por las mismas glándulas sebáceas. Hay muchos productos que se pueden llegar a excretar, tanto medicamentos como sustancias mismas químicas del organismo, se van eliminando a través de la piel. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, a las personas que viajan a los aeropuertos. Una forma de detectar algunas sustancias nocivas es a través de unas pruebas que le hacen en papel para ver si tuvieron contacto con algún narcótico. Indicador, muchas enfermedades se pueden diagnosticar a través de la piel, que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema tegumentario, con la piel, pero que es como un indicador de algunas enfermedades o de alguna lesión. Por ejemplo, la ictericia, que es una coloración tanto de mucosas como de piel, que puede tener una repercusión o un origen hepático, se ve a través de la piel. Algunos tumores, bueno, eso sí tienen que ver con la piel, pero muchas situaciones pueden verse involucradas a través de la piel. Percepción sensorial, pues es básicamente el sentido del tacto, que es a través del cual los pacientes pueden identificar tanto la parte sensorial como la parte motriz de los músculos cutáneos. Y bueno, es productor de vitamina D. Recordemos que el sol la forma y la vitamina D a través de la piel la sintetiza para poderla absorber en la piel de nuestros pacientes y pues también de nosotros. Luego, ¿qué tenemos que saber para poder realizar un buen diagnóstico? Bueno, se necesita una buena historia clínica y un buen examen físico. Sin embargo, la historia clínica muchas veces es más importante y poder obtener la información que realmente nos está dando el propietario, porque muchas veces los propietarios se callan mucha información como para no quedar mal. Y bueno, pues tenemos que tener ese arte de poder obtener la información de los propietarios. Por ejemplo, la edad, bueno, pues aquí podemos ir no diagnosticando, porque pues está muy difícil por una historia clínica poderlo diagnosticar, pero sí alentar el diagnóstico. Por ejemplo, una sarna en un cachorrito, pues es más probable que sea una sarna demodésica en un cachorrito recién nacido que se encontraron en la calle, porque la historia clínica nos delata que hay muy mala su sistema inmune está muy golpeado, está muy afectado, entonces es más probable que el Demodex pueda estar invadiendo todo lo que es la piel de nuestro paciente. Dermatitis atópica también generalmente se presenta en perros de mediana edad, de 1 año y medio a los 6 años aproximadamente. Problemas hormonales también se desarrollan más en la vejez, por ejemplo, un desbalance ovárico o un problema que tenga que ver con los testículos relacionados con la piel, pues generalmente se da en perritos de edad avanzada y no en cachorros o en la edad media. Luego la raza, bueno, pues como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el boxer es uno de los principales
perros que tienen problemas de cáncer, por lo tanto necesitamos tener una buena historia para ver si los padres o los abuelos padecieron de cáncer de piel, qué tipo de cáncer tuvo, etcétera. Razas como el Cocker, que es de oreja caída, son más predisponentes a enfermedades dermatológicas como la otitis, que muchas veces eh, simplemente por tener la oreja baja genera una cantidad mayor de hongos y esto pues puede predisponer más a la otitis. Recordemos que la otitis no es una enfermedad, sino un signo clínico que está desarrollada por algún hongo, alguna bacteria, etc. El Shar-Pei pues es raza número 1 en hongos, es muy predisponente por su piel y por sus arrugas a que tenga toda esta cantidad de pliegues donde puedan introducirse humedad y hongos. Entonces es muy probable que sean hongos cuando es un Shar-Pei y esto se obtiene en la historia clínica. Si está esterilizado o no, si está esterilizado, bien esterilizado, que quitaron bien los ovarios y el útero y realmente los testículos, pues podemos ver que es una... Podemos descartar, perdón, desbalances ováricos, testiculares, etc. Si tiene contacto con otros animales para ver si esta enfermedad dermatológica que tiene es contagiosa. Y finalmente, tratamientos anteriores, si ya se les dio algún tratamiento, qué tipo de tratamiento, por cuánto tiempo y a qué dosis, siempre es importante preguntar. Recordemos que hay enfermedades como por ejemplo las pulgas, simplemente una parasitosis por pulga. A veces el propietario niega rotundamente que su perro puede llegar a tener pulgas porque se relacionan que las pulgas es como algo de una clase social diferente cuando cualquier perro puede tener pulgas simplemente por salir a pasear. Recordemos el ciclo de la pulga en sus clases de parasitología, de cómo el huevecillo, la larva, etcétera, pueden llegar a tener una cantidad impresionante. Se dice que por una pulga adulta que nosotros vemos existen 10 en el perro que no vemos, adultas. Ahora, los huevecillos, las ninfas, etcétera, pues sí son muy importantes tenerlas en consideración cuando hacemos la historia clínica. Y recordemos que también el examen dermatológico, que ustedes ya lo han visto en algunas otras materias, no nos vamos a entretener mucho en eso, pero bueno, es básicamente la mácula, la pápula, la pústula, vesícula, bulla, roncha, tumor, nódulo, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que saber es poderle dar nombre para poder comunicarnos entre colegas. Si nosotros leemos un expediente y vemos que tiene una mácula, pues no es lo mismo que un tumor. Este, y para el propietario son una ronchita, una bolita, un abultamiento en su piel, pero pues tiene muchas diferencias. Entonces, y no por decir que es mácula, ya tenemos un diagnóstico, tenemos un signo bien explicado. Entonces, una mácula es un enrojecimiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las típicas espinillas que nos salen a todos los jóvenes y los no tan jóvenes, que existen ciertas áreas, por ejemplo, cuando les va a salir una espinilla, primero se pone como rojo, entonces primero tenemos una mácula. Y luego esa mácula se puede hacer un parche o mancha cuando es más grande y cuando empieza a crecer y es de más de 1 centímetro. Todos hemos tenido esas espinillas enterradas que cuando al principio nos están saliendo, que nos da comezón, pues empieza a ser un poquito más grande. Entonces ya se convierte en parche. Cuando ya es pápula, pues es cuando ya se elevó, ya cuando está inflamado, no nomás es la mancha. Placa es cuando ya la pápula se hizo de más de 1 centímetro, que también puede ser en esta misma espinilla. Luego pústula es cuando ya el contenido de la espinilla ya tiene pus, entonces ya está elevada, ya es dolorosa, ya tiene pus, entonces si la exprimen pues va a salir pus. La vesícula es como por ejemplo cuando les pica un zancudo y hay una elevación con trasudado. Este zancudo, al momento que ustedes exprimen, empieza a salir como un líquido transparente, que es un trasudado, esa es una vesícula. Luego, una bulla es una elevación con trasudado de más de 1 centímetro, cuando ya se inflamó un poquito más porque a lo mejor se rascaron ese piquete de zancudo. Luego, la roncha es una elevación que desaparece en minutos con edema. Generalmente las ronchas también pueden llegar a ser por algún piquete o algún golpe. El nódulo, pues ya es una elevación circunscrita de más de 1 centímetro. Ya cuando ya no es una espinilla, ya es otra cosa,
ya es muy marcada, ya es más de 1 centímetro. Y un tumor, pues es una elevación con tejido subcutáneo, donde también el tejido subcutáneo está involucrado. Las lesiones secundarias es porque el perro ya se rascó. Entonces, cuando es secundaria es porque ya fue por procedimientos que hizo el paciente. Entonces, está la liquenificación, que se ve como piel de elefante, como callo. Estas liquenificaciones es por nos da la indicación de que se ha rascado mucho, 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 mucho. Nos está dando señal que paremos el video. Perdón, jóvenes, hubo un problema técnico, pero continuamos. Entonces les decía que la liquenificación o piel de elefante se ve cuando el perro se rasca mucho, mucho, mucho. Déjenme ver con mi producción porque no tenemos iluminación. Por favor, iluminación, gracias. Entonces les decía que la liquenificación o también llamada piel de elefante, bueno, más bien se ve como piel de elefante, es por un rascado excesivo y se ve la piel literal como piel de elefante. Luego tenemos el callo, que es una piel muy engrosada, generalmente se ven los codos, en la cadera, en perros muy pesados, por esta situación de que están en roce constante con la superficie donde se acuestan. El collarete epidérmico, pues es el mejor ejemplo de un collarete epidérmico, pues es cuando revienta la espinilla, que se ve como un crátercito, pues eso es un collarete epidérmico, que es cuando el eritema está alrededor, está muy rojo, hay ruptura de alguna pústula o vesícula. Entonces, cuando se revienta una espinilla es un collarete epidérmico. Una fisura, pues es lineal, es un rasguño, es algo lineal. Y una cicatriz es un reemplazo por tejido fibroso que finalmente queda después de alguna herida. Y tenemos lesiones que pueden ser cutáneas primarias o secundarias, como puede ser la alopecia, que se arranca el pelo o que se le cae solo, descamación, que se estuvo rascando o que la misma enfermedad provoca descamación, hiperkeratosis, que está muy engrosada la piel, úlceras, que son como el collarete epidérmico, pero no tan graves. Por ejemplo, un tumor que está ulcerado es que tiene ya una ruptura de la piel, pero no necesariamente es un collarete epidérmico. Puede ser más grande o puede ser de diferentes formas. Una costra, que es muy común que ya las conocen las costras, y finalmente el comedón, que son los típicos puntos negros que se puede llegar a dar por suciedad, que se tapa el poro y al momento que lo presionamos sale como esta cosita negra que sale en los puntos negros. Luego tenemos los patrones de distribución. Los patrones de distribución son muy importantes para nosotros imaginarnos cómo se están dando las cosas, cómo se están manejando a los pacientes. En este caso, bueno, se puede dibujar así, literal, el perrito. Y ustedes en esta proyección, bueno, lo pueden hacer mejor en su casa, ponerle que aquí tiene una estrellita y la estrellita significa eritema. O le pueden poner una bolita que significa la bolita, alopecia. Y así llenan al paciente de todas las características que ustedes van encontrando en el examen físico para determinar si es simétrico o asimétrico. Si es simétrico, muy probablemente puede ser hormonal o se alienta a que sea hormonal. Y si no se rasca, se alienta todavía más. Si es aprurítico bilateral, es que es muy probablemente que sea hormonal. Puede ser generalizado ventral, generalizado dorsal, generalizado lateral, y esto también nos ayuda mucho como para encontrar la fuente. Recordemos que la dermatología pues no es tan fácil como a veces parece, pero muchas veces es muchísimo más fácil. Resulta que eran pulgas y que ya fue con 4 veterinarios y ninguno vio la pulga. Entonces es cuestión de hacer un buen examen físico y una buena historia clínica. Y bueno, finalmente, con lo que podemos coronar un buen examen físico es con un raspado cutáneo. ¿Y esto por qué? Pues dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Recordemos que un raspado cutáneo nos puede dar información acerca de ácaros, acerca de hongos, acerca de células benignas o malignas, acerca de, bueno, diferentes patologías. Puede ser un raspado cutáneo superficial. Generalmente por un raspado superficial se está buscando sarcoptes, o Escherichia, que son ácaros
que no están tan adentro del folículo como el Demodex, que es el que se busca en el profundo, en el raspado cutáneo profundo. Recordemos que para el raspado cutáneo profundo se necesitan ver eritrocitos, o sea, tenemos que hacerlo tan fuerte el raspado que tiene que llegar a sangrar. Esto sí es importante mencionárselo al propietario, porque hay veces que piensan que la enfermedad dermatológica se la provocamos más nosotros por el raspado que por sí la misma enfermedad. Puede ser una citología, que básicamente es como una impronta donde haya este tejido que estamos observando, o una biopsia, que es tomar ya epidermis, dermis e hipodermis para ver si es algún problema tumoral, canceroso, etc. Y bueno, la clasificación de los problemas dermatológicos más comunes los vamos a categorizar en bacterianos, parasitarios, micóticos, endocrinos e inmunológicos. Eh, es una, es una serie de clasificación que pueden llegar a estar combinados. Esto es muy importante. Puede tener un problema parasitario, pero también un micótico y uno bacteriano. Recordemos que cuando hay prurito, esto puede desencadenar una baja en las defensas del sistema inmune local en la piel y puede desencadenar más cosas. Por ejemplo, un problema inmunológico como una alergia alimentaria. Muchas veces por tanto rascarse el paciente empieza a desencadenar un tipo de sarna o empieza a desencadenar hongos o se infecta donde se está rascando tanto que ya hay un pioderma, que es una enfermedad bacteriana, que es con la que vamos a empezar. Lo que les quiero decir es que la mayoría de las veces no está solamente el problema primario solo, o sea, sí puede estar la mayor parte de las veces combinado. Entonces tenemos las enfermedades bacterianas, que son los piodermas, básicamente. Pio de pus y derma de piel. Ajá, pioderma. Puede haber dermatitis de superficie, que son las más leves, que son, por ejemplo, por una mordida leve o un rasguño y se genera una infección. Este es un pioderma muy, muy leve. Luego tenemos las dermatitis superficiales, que son infecciones primarias como por ejemplo el impétigo en perros, cachorros, es muy común y que generalmente se les quita solo con el transcurso del tiempo o le pueden mandar algún antibiótico. No en rofloxacina porque disminuye las posibilidades del cierre epifisiario de los huesos largos y pueden crecer un poquito menos. No se recomienda la enrofloxacina. El pioderma profundo, pues ya puede ser localizado, generalizado, interdigital, abscesos. Entonces, dependiendo de cómo ustedes vayan viendo esto. ¿Cuál es el tratamiento? Pues depende de qué tan profundo esté el problema. Por ejemplo, una enfermedad dermatológica de superficie, una dermatitis o un pioderma de superficie, pues generalmente con un lavado, con un jabón, con una pomada, puede ser suficiente. Una pomada que tenga antibiótico, antiinflamatorio y que el perrito no se la esté lamiendo, en 3-4 días puede mejorar muchísimo. Ya si está más profunda, pues entonces ya es superficial, que generalmente necesita antibiótico por varios días. Pero si este es un pioderma profundo, donde ya van más involucradas capas de la piel, donde ustedes ya pueden sentir que está muy gruesa la piel, entonces ya necesita varias semanas de antibiótico. Estamos hablando de 3, 5, 7 semanas. Recordemos que la piel es uno de los órganos menos irrigados por seguridad. Si ustedes se raspan con un bisturí o abren la piel con un bisturí, no es la misma cantidad de sangrado que sale que si ustedes se rasgan el hígado o un riñón o un pulmón. Entonces, si es de los órganos menos irrigados por seguridad, porque está expuesto al medio ambiente, sí está irrigado obviamente, pero por esta falta, bueno, no falta, por esta menor cantidad de irrigación, a diferencia de otros órganos, el tratamiento de antibiótico tiene que ser por más días. Un pioderma profundo no se puede curar en una semana. Y esto es importante mencionárselo al propietario porque todas las enfermedades dermatológicas necesitan tiempo. Recordemos, como veíamos al principio del video, que la epidermis tarda 21 a 22 días en regenerarse. Entonces, hay enfermedades que mínimo se tienen que tardar 22 días en poder ver una mejoría porque es el tiempo que se tarda la epidermis. ¿Y eso qué es la epidermis? Si estamos hablando de un pioderma profundo, ya está involucrada la dermis y la hipodermis. Entonces, esto es importante mencionárselo al propietario y tenerlo en cuenta para nuestros tratamientos.
Obviamente si es un pioderma profundo, pues sí se recomienda que sea un champú, una pomada y aparte antibióticos tomados. ¿Cuáles son los antibióticos que tienen buena difusión en piel? Pues las cefalosporinas como la cefalexina o el cefovecin son una excelente opción. Ahora, los gatos que llegan mordidos de azotea, que traen los abscesos abajo de la cabeza, en el cuello, pues muchas veces pueden llegar a ser tratados con el cefovecin de forma muy exitosa con una sola aplicación. Hay veces que sí necesitan dos aplicaciones. Recordemos que el cefovecin es una cefalosporina de última generación que tiene un rango de tiempo duradero durante el paciente de 14 días con una sola inyección. Aquí el problema a veces es el costo. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar en este video de hasta las enfermedades bacterianas. Espero que les haya gustado. Pueden buscar muchas imágenes de todos estos nombres en internet o en cualquier libro. El Müller es de los principales libros importantes de dermatología. Lo pueden buscar en las bibliotecas. Me parece que la biblioteca ya está abierta. Pero bueno, pueden hablar a la universidad. Recuerden cualquier duda, hacérmela saber por aquí, por el aula virtual. Y nos vemos en el próximo video, jóvenes.